provincia a celebrar este encuentro que es de vital trascendencia para una actividad productiva que sin lugar a duda se está empezando a poner los pantalones largos. Una actividad que se está visualizando como una palanca de desarrollo que hoy tiene el país y en la que tenemos cifradas esperanzas en la provincia de San Juan. No, nosotros no somos enemigos de la barra. Esta es la confusión y lo que ellos quieren hacernos creer. Nosotros no somos, a nosotros los que nos interesa es nuestra gente, nuestros ecosistemas, y nos interesan las generaciones que a futuro vienen y que le vamos a dejar. Tenemos la obligación, nos hemos comprometido los argentinos, artículo 51 de la Constitución Nacional, que dice que tenemos derecho a consumir todos los recursos naturales que necesitemos para nuestra supervivencia, pero a la vez tenemos la obligación de cuidar esos recursos naturales para las generaciones que vienen. Esto es así, nos hemos comprometido. Yo soy parte de ese compromiso y quiero cumplir con él. Mi enemigo no es Barry, mi enemigo es todo aquel que precisamente vaya en contra de estos principios básicos. Es decir, todo aquel que trate de agredir, sea de adentro o de afuera. Para mí, por eso, mi enemigo es este sistema o este gobernador que precisamente se adhiere a este sistema. Antes, al principio de estas luchas, ¿qué exigíamos los pueblos del sur? Una equidad entre norte y sur. Es decir, no este desequilibrio de consumo, de derroche, sino repartir esa riqueza que se extraía y que se llevaba. Hoy ya no hablamos de esto. Hoy el enfoque nuestro es directamente que se vayan. Esto pertenece a los pueblos del sur y el desarrollo de los pueblos del sur está en echarlos, en rechazarlos. No podemos oponernos en una forma total a la minería de ninguna manera. Nosotros somos plenamente conscientes de que tanto desde los anteojos, el reloj, todo está fabricado con oro, con acero, con distintos minerales, con aluminio. Sin embargo, nos oponemos a este tipo de minería que hoy en día está en discusión, no por oponernos a la minería, sino por el grave riesgo de contaminación que existe con ella. Yo digo método extractivo perverso, que creo que es un invento que hemos hecho para que la gente tenga idea de que se trata de una minería distinta a la que se estudió hasta ahora. No es una minería que está en los colegios, que se enseña en las academias. No existe más el minero con el gorrito, la linterna y la pica, la galería subterránea, eso no existe más. ¿Por qué? Porque el mineral está diseminado, no está concentrado. Si yo tuviera que sacarlo con el sistema anterior, tendría que hacer 1000 galerías, o 10.000 o 100.000 galerías, lo cual es una utopía, es imposible. El mineral está diseminado y es todo polimetálico el que se llevan. No se llevan un solo mineral. El motivo extractivo a lo mejor puede ser el oro, pero con el oro se van una cantidad impresionante de minerales, tal vez muchas veces más caros que el oro. ¿Y por qué es perverso? Porque imaginemos que antes el ser humano sacaba el oro y definía el oro que estaba en aquella montaña porque a simple vista tomaba contacto con él. Era el ojo humano. Bueno, ese ojo no existe más. ¿Por qué? Porque el mineral no existe más. Hoy se saca el mineral al que no alcanza la vista, se llega con este sistema de sopa química y volar montañas. Este es el método que yo digo perverso. Es un método por el cual tú desvías ríos, revientas glaciares, eliminas montañas, generas una cantidad de polución y elevas al medio en el que te rodea todos los metales pesados que pueden estar dentro de la montaña. Eso por un lado. Por el otro, que después arrojas una sopa química. En el caso del oro, tienes que arrojar cianuro de sodio. En el caso del cobre, fundamentalmente, ácido sulfúrico, igual que en el uranio. Cuando hay uranio, la lixiviación se hace con ácido sulfúrico. Pero también hay una cantidad de ácidos y de compuestos químicos que se agregan a esa sopa química. Yo digo sopa química, un poco tomando la definición, creo que de la Universidad de Alemania. Ellos consideran que esta minería se hace porque hay una fusión de dos conceptos, ¿no? El concepto minero y el concepto químico, la industria química y la industria minera. Uno sin el otro no pueden funcionar. Esto es la perversidad. ¿Y por qué? Porque no importa qué es lo que yo encuentro cuando vuelo una montaña. Cuando recorrí la zona de Atacama y yo no veo glaciares ni veo que caiga nieve porque es un lugar desértico. Sin embargo, hay arroyos que bajan de la montaña porque el agua está dentro de la roca.
Bueno, aquí lo que se trata es de destruir la fábrica del agua, de destruir prácticamente las dos cuencas, la del Pacífico y la del Atlántico. Hace aproximadamente unos 250 o 300 y 500 millones de años también, porque geológicamente uno no tiene precisión. La cordillera de los Andes no existía. Estos son lo que enseñan en esta universidad, que la tenemos aquí enfrente. Y es que lo que me enseñaron a mí mi maestro, y que hoy niegan. Porque determinados beneficios económicos permiten que todo lo que dijeron, o lo borren lo que dijeron con la mano, o lo escribieron con la mano, o lo borren con el codo. Pero gracias a Dios por ahí quedamos algunos memoriosos. Y para que las generaciones futuras se acuerden de qué son. No existía la cordillera de los Andes. Y esto era un gran mar interior. Por eso toda la zona petrolífera de Neuquén, toda la zona de Mendoza, era un gran mar interior que ingresaba por la provincia de Neuquén y terminaba allá arriba, agarraba todo Mendoza, agarraba parte de la zona oeste de Córdoba, La Rioja, y llegaba casi hasta el centro de Catamarca. Esto era todo fondo marino. Por eso vos vas aquí a la cordillera y donde vos pasaste y te subís ahí al cerro y mirás así y decís, estoy a 4.000 metros de altura y encontré un caracol. ¿Qué hace este caracol acá? Bueno, estuvo ahí. Nada más que la famosa tectónica de placa. Es decir, nosotros estamos montados como... nuestro país está montado sobre la placa sudamericana. Es todo lo que está por arriba, que hoy aflora y es continente, tierra. Y está la placa de Nazca, que es el piso hoy del Océano Pacífico. La placa de Nazca se desplaza desde el oeste hacia el este, y la placa sudamericana se desplaza en sentido contrario, desde el este hacia el oeste. Colisionaron. Una se produce la subducción, es decir, el piso del Océano Pacífico se mete por debajo de la placa sudamericana. Este movimiento de compresión hizo que la cordillera de los Andes se levantara y ese mar interior desapareciera. Ese es el proceso. Y ese proceso es el mismo que origina los yacimientos, o sea, las concentraciones anormales, porque oro hay en todos lados, hasta en el aire hay oro. Lo que pasa es que la concentración es anormal y hace que eso sea rentable. Probablemente es muy poco rentable. Más, yo debo portar oro, seguro. De alguna forma lo debo tener. Pero no es rentable, por ejemplo, molerme a mí para obtener oro. Pero sí es rentable, por ejemplo, explotar la cordillera. Para este sistema es rentable y es un gran negocio. Hay diversos aspectos ambientales al inicio de la actividad, desde el momento que tiene la concesión o que tiene un cateo, tiene un plazo determinado para llevar a cabo su actividad de exploración y, por otro lado, tiene que tener aprobado el estudio de impacto ambiental y muchas veces los plazos no son coincidentes, aunque en la práctica los gobiernos, las autoridades provinciales son bastante expeditivos en actividades de exploración para aprobar los estudios de impacto ambiental. Obviamente es distinto cuando se va a desarrollar el proyecto o cuando se va a iniciar la explotación, que la complejidad adquiere es mucho más importante y donde intervienen factores como la comunidad o muchas veces el gobierno nacional y organizaciones no gubernamentales. Ahora, el agua la están tomando del mismo río. Del mismo río. Agua para uso doméstico, no para beber. Ajá. Para beber se usan botellas de agua o en la planta donde hay tratamiento por ósmosis inversa, hay un agua potable hecha en la planta. ¿Y el agua para los procesos? También es del río. ¿Y esa vuelve? Esa vuelve con riego, en procesos de riego, de caminos. Pero no vuelve en la parte que es de exhibición, vamos a charlarlo arriba. No vuelve, es circuito cerrado. ¿Vamos? Hoy en día se está viniendo a procurar la explotación de aquellos yacimientos de oro diseminados, de muy baja ley, que antes no eran rentables y que no existían métodos técnicos que les permitiera extraer el oro en tan baja
ley en tan baja proporción. Hoy en día, por medio de la minería a cielo abierto o a tajo abierto, como también la llaman, que es producir grandes voladuras de montañas enteras, de cientos de miles de toneladas de roca para sacar a lo mejor gramos de oro, es altamente contaminante, no solo en el uso posterior de los químicos que van a usar, de las sustancias químicas que van a ser usadas, sino por el solo hecho de las explosiones, de los explosivos que se van a utilizar. Cuando vimos el informe de impacto ambiental del lado chileno, aparecía el glaciar, en el mismo sitio, en el mismo mapa, que de este lado no aparecía el glaciar. O sea, nosotros no teníamos el glaciar, los chilenos sí tenían glaciar, el mapa era el mismo, y el lugar era el mismo. ¿Por qué ocurre esto? Porque han entregado el país, lo han entregado de una manera, yo diría, es tan aberrante. Es una traición a la patria lo que acá han hecho esta gente, que a veces uno busca un calificativo que pueda definir esto, y cae en el ridículo buscando el calificativo. Pero tú imagínate, para que esto pueda ocurrir en las altas cumbres, hicieron un tratado binacional argentino-chileno donde 100 kilómetros de un lado aproximadamente y 100 kilómetros del otro se le ceden a las transnacionales que vienen a operar acá, porque el mineral está de ambos lados, tanto de un lado como del otro. Ese tratado binacional argentino-chileno es realmente el gran disparate. No solamente argentino-chileno, pues está ocurriendo también mucho más arriba. Esto se pergeñó con Bush, con Fujimori en Perú, con Frei en Chile y con Carlos Menem en Argentina. Quédese tranquilo, seguramente le diría Bush a Menem, que los voy a llenar de inversionistas, pero primero hay que hacer unas cuantas leyes para que esto ocurra. El tratado binacional es una de ellas, y la otra es tener una legislación que permita mantener por 30 años estabilidad fiscal, entre otras muchas cosas. Es decir, no pagar, por ejemplo, impuesto al cheque, no pagar no pagar el IVA. Acá viene una cosa que es curiosa. Barry dijo en un momento dado que pensaba devolverle 60 millones de dólares al pueblo chileno, a los regantes del pueblo chileno, que les iba a hacer un gran embalse de agua para que nunca les faltara agua. Y del lado argentino que los iba a satisfacer con una buena cantidad de dólares. Y que esos dólares en realidad es porque ellos no quieren la devolución del IVA en estos 6 primeros años, entonces ese IVA se lo retorna al pueblo. Es decir, ¿qué es lo que recibe tanto el chileno como el argentino? El IVA que ellos no pagan. Esta es una cosa que lo siento como una cachetada, a ver si me entienden. Es decir, no hay ninguna donación de las utilidades que ellos sacan. Ellos no reparten utilidades. Ellos lo único que tienen es la generosidad de decir, señores, por estos años, por 5 años, el IVA que nosotros no pagamos se lo devolvemos al pueblo. Eso sí, en comodato. ¿Qué significa? Y ahí va una máquina para un regante, ahí van semillas para un agricultor de la zona, pero para que no protesten. Si llegan a protestar, se lo quito, porque es en comodato. Richard Miles aparece como primer secretario de la Embajada norteamericana. Lo atiende aquí el vicegobernador Lima. Todos los periodistas de San Juan en ese momento presentes no hacen las preguntas que deberían. Le preguntan a Lima, le tendría que preguntar a Lima que habló con el funcionario Richard Miles de la Embajada norteamericana, sino preguntarle claramente, ¿usted sabe quién es Richard Miles? Así Lima nos hubiera dicho lo que Richard Miles mismo dijo de sí mismo. Se presentó como ser el responsable político, militar de 4 provincias argentinas frente a la Secretaría de Estado de Norteamérica. Él se presenta como responsable de 4 provincias. ¿Qué provincias? Córdoba, Misiones, Jujuy y San Juan. De hecho, pensamos, Misiones la triple frontera, Córdoba el centro de la República, Jujuy límite con 3 provincias claves del noreste argentino. ¿Y San Juan por qué? Y San Juan porque aquí se aplica por primera vez el Tratado Binacional Argentino-Chileno, la primera vez en el planeta, donde este país, hay un tercer país en la cordillera de los Andes que no es ni argentino ni es chileno, es de ellos, es de las transnacionales que operan y que les pertenecen, es de ellos. Esto es realmente lo que está ocurriendo. Entonces, después que se retira Richard Miles, esos funcionarios bajan y nos dicen, me dicen o nos señalan como terroristas y dicen que somos terroristas. Todos estos inversionistas necesitan operar
en un sitio donde la enemistad con Chile no es conveniente. Conviene que haya una amistad, conviene que haya un tratado de amistad entre ambas naciones. A nosotros esto nos llamó la atención, la forma en que, cómo se fueron dando estos elementos en la época en que estuvimos a punto de entrar en guerra con Chile. Argentina estuvo a punto de enfrentar a Chile y sin embargo terminó en un tratado de paz y amistad. Y esto fue así porque Chile le exigió a Argentina, por ejemplo, firmar la famosa poligonal, donde una parte del territorio que exigía Chile, Argentina se lo tenía que ceder, y en los continentales de por medio, ¿verdad? Esto es lo que a nosotros nos llamaba la atención, esa poligonal. Bueno, Argentina firma, Chile se siente feliz y dice, hemos triunfado. Argentina logró el compromiso con el primer mundo de decirle, señores, tratado de paz y amistad. Todos creyeron que habían ganado y sin embargo hubo un solo ganador. Ese ganador fue Bush. Porque después del tratado de paz y amistad se elaboró un tratado de implementación conjunta argentino-chileno que cede la cordillera de los Andes a las transnacionales. Se crea ahí arriba un tercer país. Un tercer país que tiene en sus fundamentos, puede pisotear parques nacionales, biosfera de San Guillermo, todas las áreas protegidas que se te ocurran. Tienen la libertad absoluta de hacerlo. Esos kilómetros ya no son argentinos ni son chilenos. Pertenecen a las transnacionales porque el mineral está de ambos lados, no está de un solo sitio. Y necesitan deambular y volar montañas sin andar pidiendo permiso a cada hora por todo eso. Eso, ¿por cuánto tiempo? Y yo diría que es una cesión casi de por vida. Primero hizo la ley y después avanzó. El proyecto Veladero consta de dos propietarios básicamente. Uno se llama Grupo Minero Veladero. Y ahora, ¿quién es el Grupo Minero Veladero? Es el Instituto Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras, que es el gobierno. El gobierno de San Juan. ¿Quién es el otro propietario? Que se llama y que es Mina Ursulina Sur. Bueno, el propietario de eso sí es BEASA, que es Barri Exploraciones Argentinas Sociedad Anónima. Se han juntado. Ahora, son 9 pertenencias mineras, 8 pertenencias, o sea, casi el 90% pertenecen al gobierno de la provincia de San Juan. Una sola pertenencia minera, que se llama Ursulina Sur, pertenece a BEAS, que es Barri Exploraciones Argentina Sociedad Anónima. El grupo minero Veladero, ¿cómo se conforma? Los políticos. Son todos políticos, son todos los partidos políticos. Es un ente creado por el gobierno provincial y en la cual el presidente y el vicepresidente lo nombra el Poder Ejecutivo de turno. Los vocales son 3 vocales y depende de la cantidad de mayoría o minoría que haya. La primer minoría nombra un vocal y la segunda minoría nombra el segundo vocal. El presidente, que lo nombra, y el vice, que lo nombra el Poder Ejecutivo, tiene 2 votos. Punto. Cuando Barry Gol, acá en la provincia de San Juan, eleva el informe de impacto ambiental al gobierno, y el gobierno de Gioja, y el anterior también, claro, se los han firmado de un plumazo. El informe de impacto ambiental, tú sabes, lo presentan las mineras, lo presentan las empresas, y no le queda más remedio al gobierno que aceptarlo o rechazarlo. Y en ese informe de impacto ambiental ellos dicen que el insumo principal para la extracción de estos minerales, en el caso de Veladero, es el cianuro y es la cal. Y cuando nosotros leemos esto creemos que nos están dando una cachetada. Yo diría, esto es una ignominia muy grande, que nos digan que el insumo principal es el cianuro y la cal. Nosotros sabemos que se usa mucho cianuro de sodio, que se usa mucha cal en la extracción, pero el insumo principal es el agua y el insumo principal es la energía. Yo no sé si primero la energía o el agua, porque se necesita mucha energía y se necesita mucha agua. El seguro ambiental es un tema que ha tenido una gran oposición en otros países del mundo,
Luego hay seguros limitados en materia de daños ambientales, y no es el daño súbito accidental, que eso sí está asegurado, sino es el daño que en la jerga de materia de seguro se conoce como gradual, y es lo que pide la Ley General del Ambiente. Pero está redactado de una forma muy mala. Por ejemplo, dice contratar un seguro de cobertura. La verdad que eso, un seguro, no se sabe qué es un seguro de cobertura, se entiende que debe ser un seguro o una cobertura, y lo que en definitiva está buscando es garantizar el financiamiento de la recomposición del daño. El Fondo de Compensación Ambiental es distinto, está reglamentado por otra norma que trata de integrar determinadas indemnizaciones cuando la remediación no es posible desde el punto de vista técnico. Un caso puede ser, por ejemplo, una pérdida de especies, que es donde no puede haber una remediación. Y por supuesto esto requiere reglamentación, todavía debería, es decir, el funcionamiento, dice la ley, va a ser a través de las autoridades competentes de cada jurisdicción, lo cual uno puede imaginar 24 fondos de compensación ambiental funcionando. Esto pareciera que no es viable. En otros países hay un fondo nacional, Estados Unidos tiene un fondo nacional que lo aplica la autoridad federal. Bueno, esto todavía está recién comenzando a debatirse y debería el Congreso sancionar nuevamente una ley que la implemente. Veladero, y a su costado el proyecto que está en proceso de permisos en Argentina, que es Pascualama. Veladero está en la cordillera sanjuanina, a 350 kilómetros al noroeste de la provincia de San Juan. De esos 350, 150 corresponden a la última parte, el camino que va entre Tulcum y Veladero. Y Veladero está ubicado por arriba de los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Con Veladero, que es oro y plata, se va a llevar adelante una explotación que le va a dar las utilidades para hacer Pascualama, que sí, es una empresa sumamente grande. Pascua es del lado chileno, fundamentalmente de cobre. El 85% es cobre de Chile. Y de este lado hay el resto, pero además hay, insisto, muchísimos minerales más que acompañan el cobre. Y después porque la extracción es distinta. Para Veladero yo necesito hacer determinados tipos de dique de colas. Por empezar, hay una cosa que es muy interesante. En Esquel, Meridian Gold iba a moler la montaña como harina. En el caso de Pascualama, de Veladero, ellos eligen un sistema a pilas que es del tamaño de una pulgada. Apilan la roca y luego la lixivian, que es regarla como quien riega el jardín de una casa, pero en lugar de agua con cianuro de sodio, en el caso de Veladero. De manera que utilizo cianuro de sodio para obtener una barra de metal doré, un lingote de metal doré. Entonces la extracción es de un tipo. En el caso de Pascualama es cobre, entonces es un concentrado de cobre que yo mando por una tubería hasta el Pacífico seguramente, y de ahí a un barco que lo llevará para procesar y para separar los minerales donde esta gente elija. Pero se va el concentrado de cobre, que lleva cobre por supuesto, pero también lleva oro, también lleva plata, molibdeno, renio, uranio, la cantidad de minerales que acompañan a estos yacimientos que están diseminados. Estos yacimientos se encuentran en las nacientes de las aguas, se encuentran en la alta cordillera, en la zona de los glaciares donde están las precipitaciones de nieve, y de donde nos proveemos de toda el agua nosotros para la vida que se desarrolla, no solo la economía de la agricultura, sino para la vida del ciudadano de esta provincia. Cuanto más diseminado es el mineral, más baja ley tiene. A ellos les importa muy poco esto, que tenga baja ley. La ley la concentran, la obtienen concentrando el mineral que obtienen diseminado. Cuanto más diseminado, más dinamita se necesita para volar montañas. Cuanto más baja ley, más agua necesito consumir. Necesito más cianuro de sodio, más cal, más polvo en suspensión, más movimiento de suelo. Lo que nosotros calculábamos, por ejemplo, para Esquel, donde un anillo de oro ocasiona 20 toneladas de escombro, esta es la proporción. Un anillo de oro común y silvestre genera 20 toneladas de escombro. Acá, para el caso de Pascualama, se duplica y se triplica esa cantidad. Porque ellos van a seguir explotando las montañas, atrapando el mineral, aun cuanto más diseminado está, igualmente lo van a tratar de obtener. Esta es la perversidad.
Esta es la perversidad. ¿Qué hay? ¿Y dónde ocurre todo esto que estoy contando? Ocurre en la fábrica de aguas, en las altas cumbres, en la cordillera de los Andes. Si hay glaciares no importa. En un principio, ¿qué pensaban hacer? Y ellos contestaron a los regantes chilenos. Les contestaron, miren, quédense tranquilos que los glaciares los vamos a sacar de donde están, con una pala mecánica, y los llevamos a otro sitio. Claro, la comunidad internacional comenzó a reírse de semejante estupidez. Es decir, tratar de explicar que el glaciar se va a comportar igual sacándolo de ese sitio a otro. En el momento que una de estas máquinas enormes, que son de gran porte, comienzan a funcionar ahí arriba, rompen los cuerpos de hielo. Esto nos lo contaban a nosotros los glaciólogos. El permafrost, el que está nosotros no vemos el hielo. El permafrost, que es el glaciar propiamente, está envuelto en roca y el agua escurre de ahí de las altas cumbres, de distintas maneras. Hay hielo que puede tener a lo mejor 50, 100 años de antigüedad, pero hay glaciares que corresponden al último periodo glaciar. Bueno, esto es lo que se va a destruir. Hay dos cosas que son importantes. Primero, el agua tiene un valor. Ellos no la consideran como tal, entonces no es insumo. Pero en cualquier libro técnico de la Oficina Minera de Norteamérica que ha llegado a nuestras manos, leemos que en el año 1978 el valor del agua era 10 centavos el metro cúbico, el valor del agua en la minería, 10 centavos de dólar el metro cúbico, 1000 litros, 10 centavos de dólar. Y inmediatamente se nos ilumina esto. Ellos declaran que en Veladero apenas van a usar 150 litros por segundo de agua. Y en el caso de Pascualama, 450 litros aproximadamente. Nosotros hicimos un cálculo meticuloso que cuando el complejo esté funcionando al unísono, Veladero, Penélope y Pascualama, Pascua del lado chileno y Lama del lado argentino, la cantidad de agua que se va a usar supera los 3 metros cúbicos por segundo, 3.000 litros por segundo. Si multiplicamos esos metros cúbicos de agua por segundo por los 10 centavos de metro cúbico, no le queda más remedio que agarrar y decirnos, disculpen, no la podemos pagar, nos tenemos que ir. El agua vale más que el oro. La empresa dice que en el proyecto Veladero ellos van a utilizar o han solicitado consumir 110 litros por segundo. Y dice que no van a llegar allá a más de 80 litros por segundo. Y nosotros la información que nos han enseñado como ingenieros que todo proyecto minero de alta envergadura, es decir, que sobrepase las 20.000 toneladas por día, y esto lo sobrepasa a largo, no usa nada más ni nada menos que 1.000 litros segundo. Pascualama va a necesitar exactamente 33.300 millones de litros de agua al proyecto. Y el mismo río Las Taguas. Y a eso sumarle San Carrón, y a ese sumarle La Ortega, y a ese sumarle Vicuña, porque están dentro de la franja de los 125 kilómetros. Es una cosa, y el río es el mismo. Las precipitaciones son las mismas año a año. Esto es imposible que nuestros ecosistemas toleren esto. Ahora eso, sumalo y trasladalo a la cordillera de los Andes. Catamarca, San Juan, Neuquén, Río Negro, Chubut, Conesquel. Vamos a comenzar con la presentación del señor Mario Hernández, que se va a referir al proyecto Hualcamayo. Mario es licenciado en Ciencias Geológicas, egresado de la Universidad Nacional de San Juan. Ha trabajado en diversas compañías en exploración minera y en desarrollo de proyectos. Desde 1995 se desempeña como geólogo senior en Minas Argentinas, a cargo del desarrollo del proyecto aurífero de Hualcamayo en el departamento Hacha, provincia de San Juan. También es profesor e investigador en la Universidad Nacional de San Juan. Realizó diversos cursos de posgrado de impacto ambiental, riesgo geológico, sistemas de información geográfica, etc. Lo que se alcanza a ver ahí es la Quebrada del Diablo, que es lo que denomina, digamos, a la parte mineralizada más importante, que estaría ubicada ahí. Esa es la Quebrada de Varela, la Quebrada del Rodado. Este es más o menos cómo va a quedar el plan de mina, con las pilas de lixiviación aquí, el open pit ahí, parte de las escombreras, el camino de acceso y parte de las instalaciones que las vamos a describir más adelante. Esto solamente para ubicarlo. Cabe aclarar que todo este es el encape de calizas que será removido para la explotación, porque el cuerpo mineralizado está más o menos en esa posición.
El río Gualcamayo es de carácter temporario en esta parte, es permanente aguas arriba, de manera que nuestra fuente de agua está más o menos ahí, que es los pozos que tenemos. Bueno, esto ya es yéndonos hacia el este, un poco para mostrar aquí lo que es nuestro plan de desarrollo sustentable. En realidad la idea de la compañía es hacer un plan de forestación importante ahí con algarrobos y en parte con olivos para hacer uso del agua de calidad industrial que va a generar el proceso. Están destruyendo la naturaleza, reduciendo a partículas prácticamente impalpables el cerro, la montaña, para después producir, en esa parte ya están contaminando el ambiente mediante el polvo, mediante el ruido, mediante las voladuras mismas. Pero luego se hace un proceso que se llama la lixiviación. Lixiviación significa lavado. El lavado de esas tierras con sustancias químicas, en el caso que nos preocupa a nosotros, con altas dosis de cianuro de sodio, es altamente contaminante si se produce cualquier tipo de accidente. Estimamos una vida de la mina, incluyendo construcción y cierre, pensamos que vamos a estar en 14 años, pero tomemos esto como tiempo mínimo, porque es probable que con la nueva autorización de recursos estos tiempos cambien, y estimamos un volumen de mineral de 59 millones de toneladas. Y el gran tema de la actividad minera es el cierre de minas y los pasivos ambientales, que en nuestro país, si bien no tiene una reglamentación específica, sí está reglamentado por la Ley General del Ambiente en forma genérica que es aplicable a todas las actividades industriales y mineras o de extractivas que están sujetas a la norma. Chile está trabajando duramente, Perú tiene también sus normativas, Bolivia ha trabajado, Argentina todavía no, si bien no hay grandes pasivos a nivel minero, pero es algo que debemos empezar a pensar porque en el futuro se va a venir. Nuestro gobernador verdaderamente en su terrible ignorancia, porque es terriblemente ignorante en este tema, más yo digo que es terriblemente ignorante en lo que es San Juan. El problema de él es simplemente, es muy conocedor de cómo se mueve el poder en Buenos Aires, pero es terriblemente ignorante de cómo es la provincia y su gente en San Juan, a pesar de que está todo el día diciendo yo soy sanjuanero. Dijo una barbaridad como esta. Y dice el 80% del territorio sanjuanino en montaña, señor gobernador. Precisamente, y vos estuviste, Miguel, esa montaña es la que permite que existan estos oasis. Esa montaña, así con su forma, así con su temperatura, así con esa altura, así con sus precipitaciones, así lo mismo que con la cantidad de agua que anualmente mandas hacia las cuencas inferiores, precisamente es por eso, porque es montaña. Imagínate vos, Miguel, la llanura de la Pampa ahí. ¿Vos te crees que ocurrirían esos fenómenos de precipitación? Y no. Las empresas mineras, perdón, esto no lo digo yo, esto está estipulado en el mundo, es el principal influjo de calentamiento global en el planeta, por la forma disparatada y por el alto consumo de la producción de dióxido de carbono y demás que producen estas mineras. Y esto es por la energía, necesitan consumir muchísimo gasoil. Veladero y Pascualama equivale, Veladero, Pascualama y Penélope, de trabajar al unísono, consumirían la cantidad de energía que produce Atucha. Salieron determinadas normas prohibiendo la actividad minera metalífera de la modalidad cielo abierto, la utilización de cianuro. Bueno, hay distintas cuestiones que hay que considerar a la hora de hacer una inversión minera
o también normas vinculadas a áreas protegidas. ¿Por qué eligen nuestro territorio toda América del Sur y todos los pueblos del sur? Esto es lindo para explicarlo desde este punto de vista. El norte concentra el 20% del planeta, nosotros somos el 80% del sur. Curiosamente, el norte consume el 80% de la energía del planeta, la consume ese 20% de la población. Y con eso todos los insumos, todos los recursos, todos los bienes comunes que hay en el planeta, los necesita ese 20% de la población mundial. ¿A expensas de qué? De los pueblos del sur, que somos nosotros. El ejemplo más claro es el que generalmente ponemos cuando hablamos con la gente. Le explicamos, por ejemplo, que en cualquier libro académico descubren que un solo habitante consume 19 toneladas de minerales, combustibles o no combustibles. 19 toneladas por año un habitante norteamericano, pero puede ser de cualquier país del norte. Digo norteamericano porque la cifra y la estadística me la proveen ellos, ¿verdad? Pero estamos hablando de 19 toneladas por persona por año de minerales. Es decir, ahí estoy hablando de derroche, estoy hablando de consumismo y no se bajan del caballo. Este es un poco un esquema de cómo va a ser la operación. Bueno, como les comentaba recién, el encapé de caliza, y esto es lo que hay que traer, es el cuerpo mineralizado, brechas oxidadas en donde se encuentra el oro, y el mismo va a ser transportado por esa labor vertical u overpass hasta la trituración primaria, y luego a través de un túnel de más de 1200 metros se va a instalar toda esta cinta transportadora que va a tener más de 3 kilómetros. Este es el sistema de transporte que se ha pensado para Gualcamayo. Luego, cruzando el río Gualcamayo, va a estar la trituración secundaria, que va a producir el material para la pila de lixiviación. En un proyecto minero, por ser un proyecto de tipo económico, tiene que saber qué cantidad de millones de toneladas o miles de kilos o gramos tiene del producto valioso. Lo tiene que saber. Pero no solamente sabe eso el minero, sino que sabe la cantidad de estéril. Es decir, toda la cantidad, a gramo por gramo de lo que él está moviendo. Porque si no, no cierra el negocio. En un proyecto minero hay un cuadro de reservas que se llama. Hay un cuadro que dice reservas económicas, reserva marginalmente económica y reserva antieconómica. Esto es lo que no está en el proyecto Veladero, ni en el proyecto Pascualama. ¿En qué se escudan cuando entramos en esta discusión? Mire, la ley me pide esto. Lo que no cuentan es que durante la década del 90 ellos hicieron esta ley. Somos pocos los que estamos haciéndonos estas preguntas. Y somos pocos por muchos motivos. ¿Por qué? Primero, la televisión está en manos del gobierno, la prensa está en manos del gobierno. No puedes abrir la boca. Ayer estábamos viendo un programa de ecología por televisión. Se cancela porque estaba hablando de Minera Lumbrera y el mineroducto roto de Minera bajo la Lumbrera, en Catamarca. Se corta, y cuando vuelve a aparecer el programa de ecología es porque viene protección de pingüinos. Es un tema que, bueno, no molesta, diría el gobernador. Quiere decir que en este momento hay un aparato de gobierno destinado a fiscalizar las radios, y intervienen las radios, interviene la televisión, un aparato de gobierno destinado a censurar, a decirle esto no lo puede escuchar el pueblo sanjuanino, esto no lo puede leer el pueblo sanjuanino. Yo creo que lo más doloroso que nos está pasando a todos es vivir en un mundo donde hay tanta injusticia, donde la verdad es la mentira, que es lo que pulula, donde tú tienes que ir a presentar una causa en un juzgado y el juzgado pertenece al gobierno de turno, está dominado por el gobernante, donde te giras la mirada a un costado y ves de pronto al pobre tirado en el suelo, mientras que el gobernante se edifica una casa de 3 o 4 pisos, incluso el comprado, porque en este momento en San Juan son muchos los habitantes que intentaron protestar, se les pagó, fueron comprados y se callaron. El otro tema es lo que enfrenta hoy la industria minera con el rol que está cumpliendo la prensa, que ya sabemos y ya es público,
hay un desconocimiento y un magnificar determinados problemas ambientales que expone a las empresas a tener que enfrentar desafíos que en realidad no es la función que debe realizar una empresa. Bueno, tenemos el ejemplo de las papeleras de Uruguay, que también marca una línea, una conducta que está adoptando la sociedad argentina, que pareciera que habría que generar un debate más racional a los efectos de resolver estos conflictos. Es incompatible la actividad minera con la vida tradicional, los cultivos y el desarrollo y la calidad de vida que eligieron nuestros pueblos. Y yo rescato mucho lo de Esquel. ¿Por qué? En Esquel el pueblo no quería ser un pueblo minero. ¿Tú sabías eso? Eso es muy, muy importante. Y lo decía muy claro. No quiere decir que va en desmedro de aquellos que sí quieren ser pueblos mineros. El nuestro no quiere ser pueblo minero. Por donde pasa la minería, más hambre, más desolación, más miseria. Nuestra calidad de vida va por otro lado, no por este tipo de minería. Y finalmente me gustaría rescatar las últimas palabras en Malargüe. Cuando estuve hace muy poquito en Malargüe, tomo las palabras del vicepresidente de la Cámara de Turismo de Malargüe. Cuando en ese anfiteatro, que había alumnos de una escuela minera, la directora de la escuela minera, funcionario del gobierno, funcionario de las mineras, el responsable de la empresa minera, hoy tal vez la más grande del planeta, que es Río Tinto, que intenta explotar unos yacimientos de potasio en Malargüe. En presencia de todos ellos, este hombre, después de haber hablado nosotros y de haber recogido el guante en cierta medida de lo que nosotros dijimos, dice: sí, señores, antes de la guerra a Malargüe se llevaron el carbón y en Malargüe no dejaron nada. Después de la guerra de Malargüe se llevaron uranio. Y agrega: vaya a saber cuántas bombas habrán hecho con este uranio. Pero acá en Malargüe no dejaron nada. Y reflexiona y dice: sí, sí. ¿Sabe qué dejaron en Malargüe? En Malargüe dejaron 5 prostíbulos.